Esta imagen vale más que 1000 titulares de ciertos periódicos, porque explica qué y quién está detrás de la cacería contra Mónica Oltra. Madrid, miércoles 22 de septiembre de 2021. Vamos a explicar quién sale. Francisco Camps, expresidente de la Generalitat Valenciana con el PP. Cristina Seguí, fundadora de Vox en Valencia, comparte abogado con Camps. Seguí con José Luis Roberto, abogado ultraderechista, presidente del Partido Franquista España 2000 y expresidente de la Asociación de Clubes de Alterne en España, son los denunciantes contra Oltra y representan jurídica y políticamente a Teresa, que denunció los abusos que han dado lugar a este caso. Finalmente, Alberto de Rosa, director ejecutivo de Ribera Salud, hermano del senador del PP, exconseller de Camps y expresidente de la Audiencia Provincial de Valencia, donde se juzga la denuncia contra Oltra. ¿Ribera Salud? Puede que ni lo conozcas, pero aquí está la clave de todo. El PP privatizó hospitales y se los dio a Ribera Salud. Con Oltra en el gobierno se desprivatizó la sanidad y Ribera Salud dejó de ganar 100 millones de euros. Nuestra salud no puede ser un negocio y ese dinero es ahora de los valencianos y valencianas. Oltra siempre ha peleado por las personas y contra el abuso de poder, y eso provocó reticencias de sus socios de gobierno, y más si se molesta a quien maneja el dinero. Unamos las piezas del puzzle de esta cacería contra Oltra. Ribera Salud contrató a Teresa en el hospital de Torrevieja en septiembre de 2021. La engañaron porque sabían que la tendrían que despedir con la desprivatización. ¿Pero a quién culparon manipulando en algunos medios de comunicación? Y no será la primera vez que utilizan y engañan a Teresa. En agosto de 2022, el periódico Levante publica una entrevista a Teresa en la que afirma que se siente utilizada por los que están detrás de la denuncia Oltra, que la han abandonado tras la dimisión de la vicepresidenta. En redes sociales, una prima de Teresa se enfrentó a los abogados de ultraderecha que denunciaron a Oltra. Les acusó de ofrecer trabajo y casa a Teresa, les acusó de dejar tirada a Teresa, una vez conseguido su verdadero propósito, la dimisión de Oltra. ¡Qué buenas personas! Ya sabemos quién y por qué han querido cargarse a Mónica Oltra, una cacería de la extrema derecha subvencionada por sanguijuelas de lo público y apoyada por medios expertos en difundir bulos para generar un estado de opinión injusto. Pero esto no va solo de ir contra Mónica Oltra, va de acabar con las políticas valientes que quieren poner en el centro las personas. Si se lo hacen a ella, se lo pueden hacer a cualquiera que quiera luchar por una sociedad más justa. Demostremos que otras políticas son posibles y que juntos podemos hacer frente a quienes manipulan nuestra democracia desde las cloacas.